Hola, buenas tardes y bienvenidos al cuarto y último seminario de este año. Desde el 2021, el programa de investigación en epidemiología del cáncer del Instituto Catalán de Oncología y su programa de formación virtual en oncología organizan seminarios formativos online para discutir temas relacionados con el virus del papiloma humano y sus enfermedades relacionadas. En la sesión de hoy contamos con dos excelentes y reconocidos ponentes que nos actualizarán sobre las últimas novedades en reticencia vacunal, con un énfasis especial en la reticencia de la vacuna frente al VPH. Iniciaremos la sesión con el doctor Xavi Martínez, jefe del Servicio de Medicina Preventiva y Epidemiología en el Hospital Universitario de Vall-d'Hebron. Xavi nos presentará los datos más actualizados en reticencia vacunal a nivel general y nos proporcionará herramientas sobre cómo abordarla. A continuación, contamos con Paula Peramiquel. Paula es facultativo especialista en el programa de investigación en epidemiología del cáncer en el Instituto Catalán de Oncología. Paula centrará su presentación en la vacuna frente al VPH. Finalmente, acabaremos la sesión con un espacio para poder hacer preguntas a los dos ponentes, al que os animamos a participar. Podéis escribir las preguntas a medida que transcurran las ponencias, haciendo clic al icono de preguntas y respuestas, el Q&A, en la parte inferior de la pantalla. Y al final de la sesión, los ponentes responderán a sus preguntas. Este seminario es posible gracias a la financiación recibida por el laboratorio MSD. Sin más preámbulos, empezamos. Bienvenido, Xavier. Hola, buenas tardes. Gracias a los compañeros del Instituto Catalán de Oncología por confiar en nosotros para la presentación. Gracias también, Claudia, por presentarme como Xavier Fernández. Me llamo también Xavier Bosch últimamente, con lo cual, no sé, Xavier Martínez debería ser demasiado fácil y entonces está guay que se vaya complicando. Vamos a comenzar el webinar. Aquí. Vamos a comenzar el webinar que hemos preparado con la doctora Peramiquel. Inicialmente les presento mi potencial conflicto de intereses. Durante toda mi carrera profesional he trabajado con vacunas, por lo cual de manera relativamente frecuente trabajo como investigador asociado o principal en alguno de los ensayos clínicos que permiten que estas vacunas pueden llegar a través de las diferentes fases de investigación a su comercialización final. Este es el guión con el que hemos planteado el presente webinar. Dado que no teníamos del todo claro cuál era el nivel de conocimiento que existía en relación a la reticencia vacunal, hemos intentado plantear una parte inicial, que es la que desarrollaré yo, donde hablaremos de lo que significa esta reticencia vacunal, cuáles son los elementos determinantes o claves para entender el por qué se produce. Finalmente daremos pinceladas, porque básicamente solamente podemos dar pinceladas de cómo abordar esta situación a nivel de salud pública o fundamentalmente a nivel de la consulta en la que nos podemos encontrar. Y después de esta primera parte, la doctora Peramiquel, a propósito de una situación concreta, que es la que tiene que ver con la vacunación del papiloma, establecerá cuál es la situación actual que hay en relación a este retraso o esta revaloración de la vacunación en relación a la vacuna del papiloma. No hay duda de que la vacuna y la vacunación es una de las medidas de salud pública que ha generado más éxito en los últimos años. Se calcula que la introducción de las vacunas, de los calendarios de vacunación a nivel internacional, supone una prevención de entre 2 y 3 millones de muertes anuales. Y esto, si lo calculáramos a nivel temporal, implicaría que cada minuto las vacunas salvan vidas. Esto se puede ver, como ven a la derecha, simplemente cogiendo el caso del tétanos y centrándonos en España, como la introducción de la vacuna del tétanos y la elevada cobertura vacunal conseguida ha generado que el número de casos en relación a tétanos en los últimos años haya disminuido hasta niveles que están por debajo de 10 casos anuales. Pero a pesar de ello, a pesar de este éxito que han supuesto las vacunas a nivel de la salud pública, en 2019 ya la OMS introdujo como una de las principales amenazas para la salud global esto que se denominaba como vaccine hesitancy, que nosotros lo hemos traducido como reticencia vacunal. ¿Qué es este vaccine hesitancy? Pues básicamente se define esta reticencia vacunal no como el rechazo a la vacunación, sino como el retraso en aceptar o en rechazar las vacunas. Es más una cuestión de actitud que no tanto como de acción. Y este retraso se produce a pesar de disponer de servicios de salud en los cuales se pueden administrar o se pueden recibir estas vacunas. ¿De qué depende o de qué varía? Pues
no es que la reticencia vacunal se establezca para todas las vacunas en general, sino que hay veces que se establece para un tipo de vacuna en concreto. Hay veces que esta reticencia está más vinculada con un momento determinado en el cual se produce una situación que genera esta desconfianza y, por tanto, este retraso en la aceptación de la vacuna, o puede ser incluso por una cuestión de localización geográfica. Y el problema es que es un fenómeno que es muy complejo, es un fenómeno en el que hay muchos elementos asociados y como consecuencia de esto puede estar afectado elementos que tengan que ver con la confianza, con el conocimiento, con las actitudes, con la información que se recibe por parte del entorno o incluso con la percepción que se tiene de lo que representan los sistemas sanitarios o los profesionales sanitarios en un entorno muy determinado. Así pues, cuando hablamos de reticencia vacunal, estamos hablando de lo que pasa entre las dos polarizaciones extremas cuando se plantea la administración de una vacuna. Es el terreno que se encuentra entre las personas que aceptan la administración de la vacuna sin plantear ningún otro elemento asociado y las personas que rechazan el recibir una vacuna también sin plantear la posibilidad de poder recibirla. Es decir, estaríamos en el espectro en el que las personas pueden aceptar vacunarse pero tener dudas, pueden aceptar algunas vacunas, retrasar otras o bien rechazar algunas otras, o finalmente puede ser aquellas personas que inicialmente rechazan las vacunas o una vacuna determinada pero que tienen algún tipo de dudas asociadas, ¿no? ¿Y cuál es el impacto en cada uno de estos elementos? Pues se ha calculado que mientras que hay entre un 30 y un 40% de personas que aceptan la administración de la vacuna de forma general sin plantear ningún tipo de reticencia asociada, y hay un 2% donde se produce un rechazo absoluto a la administración de cualquier tipo de vacuna, ese espectro es en el que nos encontraríamos entre el 50 y el 70% de población. ¿Qué es lo que condiciona la aparición de esta reticencia vacunal? Históricamente se intentaba sistematizar en como tres grandes estructuras, ¿no? Lo que sería la complacencia, que es la percepción que se tiene sobre la propia salud y sobre la necesidad que se pueda tener de requerir estas vacunas como consecuencia de proteger la salud individual. Por otro lado estaría la confianza que representan los sistemas sanitarios y los profesionales de salud en relación a la administración de las vacunas. Y finalmente estaría la conveniencia, que son las dificultades asociadas para poder recibir la vacuna, ¿no? Las barreras geográficas, la disponibilidad o la capacidad de financiar estas vacunas. Esta estructura es una estructura más clásica y recientemente se ha planteado una estructura en la que los elementos que condicionan esta reticencia vacunal estarían vinculados con tres grandes grupos de influencias. Por un lado estarían las influencias del contexto o del entorno, por otro lado estarían las influencias del individuo o de los grupos sociales, y finalmente estarían aquellas situaciones o aquellos elementos que estarían relacionados con la vacuna en concreto o con la vacunación de forma general. Así pues, ¿qué elementos condicionan esta reticencia vacunal a nivel del contexto? Pues los medios de comunicación, las políticas locales, aquellos factores culturales o religiosos donde la vacunación pueda tener algún tipo de impacto, la accesibilidad a los servicios o la confianza en las autoridades. Mientras que los elementos donde la reticencia vacunal están más vinculadas con la influencia del individuo o la influencia del grupo, tiene que ver con la creencia y la actitud en relación a los propios problemas de salud y la prevención de las enfermedades, así como el conocimiento y la conciencia de qué son las vacunas y para qué sirven, y posibles experiencias con otros sistemas sanitarios que puedan tener unos niveles de calidad inferiores a los establecidos inicialmente. Y en relación a las vacunas, pues lo que pueda condicionar esta reticencia de vacuna estaría más vinculado a cuál es el mecanismo de administración de la vacuna, de dónde vienen las vacunas, por qué hay tantas dosis dentro de los calendarios de vacunación, cuánto coste se añade a la propia vacuna o el conocimiento, la actitud que el propio profesional sanitario pueda transmitir a la población, ¿no? De esta manera, a nivel de los Centros Europeos de Vigilancia y Control de las Enfermedades, se intentaron determinar cuál es el impacto de cada uno de estos determinantes a nivel de una revisión bibliográfica, y lo que se observó es que los factores individuales eran los elementos donde mayor peso específico se establecía dentro de esta reticencia vacunal. Si intentamos trazar una línea de tiempo de en qué momento aparece o por qué aparece la reticencia vacunal vinculada con los programas sanitarios o los programas vacunales, podemos establecer una relación temporal como la que vemos a continuación. En las etapas en las que inicialmente no existe vacuna, la incidencia de la enfermedad puede crecer hasta un momento determinado. En el momento en que se dispone de vacuna, las coberturas vacunales se incrementan y esto lo que condiciona es que la incidencia de la enfermedad
comienza a caer progresivamente, pero a la vez, dado que las vacunas, al ser productos biológicos, pueden generar un conjunto de efectos adversos asociados, comienzan a crecer la aparición de efectos adversos, muchas veces relacionados con la vacuna o algunas veces de ellas no relacionados con la vacuna, pero sí vinculados a las mismas. Este cambio en las curvas entre la cobertura vacunal y la enfermedad puede llegar a un momento en el que la incidencia de la enfermedad caiga a niveles muy bajos y las coberturas vacunales se estanquen a niveles muy altos. En el momento en que esto se produce, el hecho de que la población deje de percibir la enfermedad como algo a lo que se encuentren a riesgo puede generar una pérdida de confianza en los programas de vacunación. ¿Esto en qué se traduce? En una disminución de las coberturas vacunales y, por tanto, en un aumento del riesgo de la aparición otra vez de la enfermedad y, por tanto, de brotes de las mismas, ¿no? En el momento en que esta cobertura vacunal se recupera, la situación endémica o la situación epidémica de la enfermedad vuelve a caer, se mantiene la recuperación de la confianza y en el caso de que la enfermedad sea erradicable o sea controlable o sea eliminable, puede llegar un momento en que se produzca el final de la cobertura o de la campaña de vacunación. Y esta situación es en la que nos encontramos actualmente, por poner un ejemplo pragmático, en la situación relacionada a la vacunación frente a COVID. ¿Cómo se expresa esta reticencia vacunal? Pues hay diferentes maneras de expresarse, ¿no? Y muchos de nosotros en consulta habremos escuchado este argumento o directamente en familiares o directamente en amigos, ¿no? Hay lo que vemos a la izquierda, hay muchas vacunas, los niños son demasiado jóvenes o demasiado pequeños como para vacunarse, tenemos una dificultad para creer, esto es lo que comenta mucha gente, en la bondad de la industria farmacéutica en relación a la vacunación. No estamos, muchos profesionales dicen que no están a gusto a la hora de hablar con los pacientes sobre las propias vacunas. Incluso hay personas o hay profesionales que consideran que las enfermedades son más beneficiosas para el sistema inmune que las propias vacunas o que puedan haber dudas en relación a la seguridad o a los efectos adversos vinculados con la vacunación o incluso la posible existencia de alternativas a la propia vacuna, ¿no? Alternativas vacunales. ¿Quién expresa esta reticencia? Pues básicamente lo puede expresar cualquier persona, tanto los padres de los niños que van a los ambulatorios a recibir la vacuna, como la mujer embarazada, como el adolescente, el adulto o como el adulto frágil, ¿no? Y no solamente hablamos de los individuos, sino que a veces esta reticencia vacunal puede estar expresada por religiones o puede estar expresada por internet o puede estar expresada por profesionales sanitarios. Así que teniendo este mapa encima de la mesa, la forma en que cada uno de estos elementos son transmitidos por parte del paciente al profesional sanitario, he intentado hacer una especie de aproximación de cuál sería la frase que podría o la expresión que podría definir a cada uno de los pacientes dentro de este espectro de la reticencia vacunal. De manera que la persona que la acepta es la que te dice directamente, adelante, vacúname, estoy preparado, mientras que la persona que lo rechaza ya te dice de saque, yo no creo en las vacunas, o esto es un mito, o esto es algo que está vinculado solamente con la industria farmacéutica. Mientras que aquellas personas que aceptan pero con dudas son las que te dicen, vale, vacúname, pero hay alguna cosa, algún tipo de duda que tengo en relación a la vacunación. Las que están en el espectro intermedio a veces comentan, no sé, tengo mis dudas, y las que rechazan pero tienen alguna duda te dicen, no tengo claro que esto sea lo mejor para mí. Nuestra función como profesionales sanitarios, tanto desde el punto de vista individual como de la salud pública, es intentar que las personas que se encuentran más hacia la derecha tengan una opinión o tengan una percepción de la vacunación que se oriente más hacia la izquierda. ¿Y cómo abordamos esto? Pues no existe ninguna estrategia que sea única, que nos permita un abordaje concreto, individualizado, general, para todo el espectro de la resistencia vacunal, y muchas veces lo que tenemos que tener en cuenta es que en función del individuo o la comunidad, el objetivo de cada una de las medidas que nosotros apliquemos debe estar acorde al nivel de reticencia, ¿vale? Y este es el eje o la matriz de ejes en las que se intentan vincular las diferentes intervenciones como el diálogo, como la escucha o como las intervenciones logísticas con las diferentes determinantes de la reticencia vacunal. ¿Cómo lo podemos hacer desde el punto de vista individual? En el caso de la persona que acepta directamente la vacunación, lo que se recomienda es abordarla con mensajes positivos y vincular o administrar directamente la vacuna. En el espectro en el que nos movemos de la reticencia vacunal, lo que está establecido que puede tener una mejor evidencia científica para el cambio de esta reticencia, el cambio de la posición del individuo dentro de este espectro de la reticencia vacunal,
sería la entrevista motivacional, de la que hablaremos a continuación. Mientras que en el caso de la persona que rechaza la vacunación, lo que no se recomienda es que se expulse directamente a la persona de la consulta. Esto históricamente se podía hacer o estaba vinculado con parte de la actitud del profesional sanitario. Ahora se sabe que esta no es la forma en la que se tiene que abordar este problema, esta situación. También se recomienda que no se establezca un debate debido a que las posiciones están radicalmente enfrentadas y lo que se tiene que intentar es focalizar el discurso en las preocupaciones de la persona de por qué rechaza la vacunación, dar espacio a la discusión y ofrecer, en el caso de que sea necesario, una derivación hacia otros profesionales sanitarios que puedan discutir este tema con la persona si lo considera adecuado. Lo que sí trasciende es que en toda persona que rechaza la vacuna se recomienda que se explique cuál es la responsabilidad individual que tiene derivada a la negativa de la vacunación, para que no tenga la sensación de que esto es una acción que no tiene ningún tipo de consecuencia. ¿Qué es la entrevista motivacional? Básicamente es un método de interacción del profesional con el paciente. Es una cosa en la que muchos de nosotros estamos acostumbrados en nuestro día a día, pero que lo que hemos intentado con las siguientes diapositivas es intentar sistematizar en qué consiste esta entrevista motivacional. Lo que pretende es explorar cuáles son las razones que tiene el individuo para tener o para sentir esta reticencia vacunal, escuchar al individuo y, mediante la evidencia científica que dispongamos, intentar cambiar estas actitudes o comportamientos siempre desde el respeto y desde la escucha activa. Es una entrevista colaborativa en la que no está centrada en el profesional sanitario que transmite información al paciente, sino que está centrada en el paciente y en sus dudas y en sus inquietudes. Y el objetivo específico es que el profesional sanitario intente regular estas dudas para que tengan la máxima evidencia científica y consigan mover al paciente dentro de este espectro de la reticencia vacunal. No es una entrevista que se pueda establecer de buenas a primeras, requiere cierta experiencia y entrenamiento y se estructura en 5 pasos o en 5 momentos y tiene que estar, por supuesto, adaptada tanto a nivel de mensaje al paciente como al entorno, ¿no? Se tiene que tener presente cuál es el entorno social, educativo, cultural o religioso del paciente para no entrar o no generar un conflicto añadido al propio conflicto de la reticencia vacunal. ¿Cómo se comienza o cómo se plantea comenzar esta entrevista motivacional? Se recomienda la realización de preguntas abiertas. Lo primero que tenemos que hacer con el paciente es establecer una pregunta que permita que el paciente vaya más allá de la afirmación o de la negación. No podemos abordar la pregunta o la reticencia vacunal diciéndole al paciente, usted tiene que vacunarse, lo entiende, porque la respuesta será sí o no, y si es que no, ya no tendremos ningún tipo de mecanismo de maniobra para poder retomar esta situación. Y lo que se recomienda es que las preguntas sean lo más genéricas posibles, ¿no? Del tipo, explíqueme qué piensa en relación a esta vacuna, o explíqueme qué entiende en relación a los efectos secundarios que pueda producir esta vacuna, o explíqueme cuál es la situación que le genera ansiedad en relación a esta vacuna. Este es el primer elemento, que es utilizar preguntas abiertas. Después se basa fundamentalmente en la reflexión, en la pregunta y en la respuesta. La reflexión consiste en que una vez el paciente ya nos ha explicado qué es lo que le genera esta angustia, inicialmente hagamos una acción de repetir directamente qué es lo que ha dicho el paciente, o bien repetir, que esto sería la reflexión compleja, lo que uno cree haber entendido el paciente, y después de esto que dirijamos estas dudas hacia una pregunta que permita que el paciente explique mucho mejor qué es aquello que le genera estrés. Por ejemplo, en el caso de que el paciente, cuando le preguntamos qué es lo que le preocupa en relación a la vacunación, nos diga, pues sé que la vacuna puede ayudar a mi hija, pero tengo preocupación, 2 formas de abordar esta respuesta sería decirle, entiendo que usted tiene preocupación, pero a continuación, que esta es la reflexión simple, la pregunta es, ¿qué le preocupa? O usted quiere lo mejor para su hija, pero está nervioso. ¿Qué es lo que le genera este estado? Lo que queremos llegar a saber es cuál es el elemento clave que genera esta reticencia vacunal. Si el paciente o el adulto o el paciente nos pregunta, nos dice, sé que la vacuna me puede ayudar, pero tengo preocupación por los efectos secundarios, lo que tenemos que hacer es intentar averiguar qué es la preocupación que le generan estos efectos secundarios. Del tipo, entiendo que le preocupan efectos adversos, pero ¿sobre qué efectos adversos siente usted más preocupación? ¿O qué efectos adversos en concreto le preocupan? O si, por ejemplo, la forma en la que tiene el paciente de abordarnos es no estoy convencido de la vacunación de mi hijo, no creo que tenga sentido que le pinchen más virus. Esto muchas veces lo escuchamos en la consulta. La forma de abordar esto, de reflexionar es, de acuerdo, usted no cree que su hijo necesite que le pinchen más virus, pero
puedo ofrecerle información sobre qué virus contiene esta vacuna o cómo funciona esta vacuna, o qué información le puede ayudar que yo le pueda aportar para que tome la mejor decisión sobre esta vacuna. Una vez hayamos conseguido llegar al núcleo de qué es lo que le preocupa, cuál es el elemento por el cual se establece esta reticencia vacunal en el paciente, se recomienda afirmar las fortalezas, afirmar aquellos puntos fuertes en relación a lo que estamos valorando y validar cuáles son las preocupaciones del paciente, ¿no? En el caso de la afirmación de las fortalezas, lo que es importante es conseguir que el paciente se empodere en relación a la información que le hemos dado. Por tanto, es importante que haya decidido informarse sobre las dudas que usted tiene en relación a la vacuna y para eso ha venido a mi consulta y, por tanto, yo como profesional sanitario puedo iluminarle con la máxima evidencia científica qué hay de cierto o qué no hay de cierto en estas dudas. Y en el caso de la preocupación, pues validar este elemento del por qué son importantes las vacunas, ¿no? La salud de su hijo es lo que más le importa o proteger de las enfermedades es importante tanto para usted como la gente de su entorno. Y a partir de aquí se establece un turno en el que vamos a ir vinculándonos desde la pregunta, el ofrecimiento y la verificación de si el paciente entiende lo que se le ha explicado o no. La idea es intentar explorar otras posibles preocupaciones que tengan, pero que nazcan del propio paciente o del familiar del paciente. La idea no es añadir más dudas a las dudas que ya pueda tener el paciente, sino darle el espacio para que en el caso de que tenga más dudas las pueda expresar, ¿no? Del tipo, ¿qué sabe actualmente sobre esta vacuna? ¿Puedo aportarle más información en función de lo que ya hemos hablado? Teniendo en cuenta en nuestra entrevista cómo valora su decisión ahora, recuerde que estoy aquí para que le pueda ayudar en relación a cualquier duda que tenga sobre esta vacuna o sobre otras vacunas. Y finalmente, el elemento final de la entrevista motivacional es intentar resumir esta entrevista, establecer los acuerdos que se puedan con el paciente en el caso de que sea preciso y determinar qué acciones se tienen que desarrollar, ¿no? De manera que la parte final de la entrevista es lo importante de esta acción es, o el punto principal a recordar de lo que hemos hablado es, o lo que le implica a usted es. En el caso de que el paciente decida vacunarse, se felicita para reafirmar esta decisión positiva y se administra la vacuna. En el caso de que el paciente se mantenga dentro de esta reticencia vacunal, si se quiere reevaluar y si es posible, pues se refiere a un especialista en el caso de que nosotros no seamos los especialistas en la vacunación o se propone una nueva visita para que reconsidere la posición del tipo vamos a revalorar las inquietudes, necesitamos que usted tenga el tiempo suficiente para poder pensar sobre lo que hemos hablado, cuándo le iría bien que nos pudiéramos ver, pero también existe la opción de que el paciente decida, a pesar de toda la información que le hemos dado, rechazar la vacunación. En este caso no se recomienda entrar en un debate, sino dejar la situación tal como está, dejar la puerta abierta, ¿no? Por tanto, comprendo, de todas maneras, en caso de que tenga dudas, aquí estoy para poder solucionarle, pero es importante que entienda que en el momento en que rechaza la vacunación, tiene que haber entendido lo que implica este rechazo, lo que implican sus decisiones y lo que implica la responsabilidad de cara a su salud, a de sus familiares, ¿no? Por tanto, aparte de decir, comprendo que hoy usted no quiera vacunarse, tenemos que acompañar al paciente para entender que esta acción tiene un conjunto de consecuencias y que él ha asumido estas consecuencias. Por tanto, debe entender que esta decisión es importante en relación a la prevención de la enfermedad. Es recomendable que conozca los signos o los síntomas de la enfermedad que esta vacuna busca prevenir y en caso de que usted o su hijo lo presente, cuando busque asistencia sanitaria, informe de que esta persona o de que usted mismo no ha recibido la vacuna. Sí, pues dentro de la entrevista motivacional lo que se recomienda hacer y no hacer es lo que vemos sistematizado en este cuadro. ¿Qué se recomienda? Se recomienda que el estilo que utilicemos nosotros a la hora de abordar al paciente y de informar al paciente sea un estilo de acompañamiento. Se rechaza el estilo autoritario y argumentativo de usted se tiene que vacunar porque esto es lo que dice el documento, porque esto es lo que tiene que hacer, porque esto, no, no es porque esto, sino tenemos que intentar entender el por qué esta persona en un momento determinado tiene dudas en relación a una acción sanitaria que nosotros tenemos clara que va a ser un beneficio para ella. Se tiene que trabajar la confianza tanto del familiar como del paciente y hacer que entienda que las preocupaciones que tiene son atendidas y que no ha venido para que le obliguemos a hacer algo, sino que ha venido para informarse y mediante esta información poder acercarlo a la aceptación de la vacunación. No se recomienda no identificar ni resolver el problema que tiene este paciente. No es por esto por lo que ha venido a la consulta. Se recomienda explorar las dudas y los intereses que tenga en relación a la vacunación y pensar siempre desde el punto de vista del paciente y no entrar en una discusión. El objetivo de una entrevista motivacional no es discutir y sabiendo que nosotros tenemos la razón por la evidencia científica que nos respalda, establecer cuáles son las necesidades de salud del paciente. Y finalmente, y esto es lo que a veces es más complicado, tomar el tiempo necesario para entender qué es lo que el paciente explica y cuáles son sus inquietudes.
A pesar de que pueda parecer, la entrevista motivacional ocupa un tiempo muy similar al que utilizamos cada uno de nosotros en nuestra consulta. Como máximo puede ser que le añada 2 o 3 minutos. Y lo que sí consigue es cambiar estos argumentos, cambiar esta forma de entender la vacunación dentro del paciente en relación al sistema sanitario. Y hasta aquí la parte que quería compartir con ustedes. Ahora vamos a dar paso a la doctora Pera Miquel, que nos hablará sobre el caso de la resistencia de vacunación en el papil. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Xavi, por la presentación que has hecho. ¿Veis mi pantalla correctamente? Sí. Sí. Vale. Perfecto, muchas gracias. Vale, pues bueno, yo me voy a centrar específicamente en la reticencia frente al VPH, como ha comentado Xavi antes. Bueno, estos son mis conflictos de interés. He participado como investigadora asociado en diferentes estudios clínicos y he recibido honorarios de Werfen para la formación a profesionales en relación al cáncer de cuello uterino. Y la institución para la que trabajo ha recibido subvenciones también para la investigación sin restricciones por parte de MSD. Paula, si puedes quitar. Ahí está. Ahí está. Vale, para ponernos todos en la misma página, vamos a hacer un poquito brevemente de resumen, ¿no? del VPH y del cáncer de cuello uterino y de su prevención. Como ya sabéis, seguramente el virus del papiloma humano es considerado la infección de transmisión sexual más frecuente y se considera que entre 8 y que de cada 10 personas sexualmente activas se infectarán en algún momento de sus vidas, sobre todo ¿no? antes de los 45 años. No obstante, 9 de cada 10 personas resolverán la infección de manera espontánea sin tener ningún tipo de síntomas ni lesiones. También sabemos que el virus del papiloma humano es la causa principal y necesaria para que se pueda desarrollar un cáncer de cuello uterino. Este cáncer es el segundo cáncer más frecuente en mujeres entre 25 y 65 años a nivel mundial y se estima que se producen más de 600.000 casos de cáncer y más de 350.000 muertes cada año por esta enfermedad. Como podéis ver también en el mapa, la afectación entre países es bastante desigual, afectando sobre todo no tanto la incidencia como la mortalidad en los países de África subsahariana. La buena noticia de todo esto es que es una infección y un cáncer que son completamente prevenibles mediante la vacunación y mediante el cribado. Y es por esta razón que la Organización Mundial de la Salud hace 3 años se propuso como objetivo eliminar el cáncer de cuello uterino en el siglo XXI. Vale. A pesar de que la vacuna frente al virus del papiloma ha demostrado ser segura y eficaz en múltiples estudios y ensayos clínicos, tal y como ha pasado y pasa con otras vacunas, siempre hay y existen grupos de personas reticentes a la vacunación y en este caso también existen personas reticentes a la vacunación frente al virus del papiloma humano. Pero ¿qué aspectos son de esta vacuna los que pensamos, ¿no? que pueden influenciar? Esta vacuna tiene dos particularidades. Por un lado, tenemos un largo periodo de tiempo entre que se produce la infección por el virus del papiloma y se produce el cáncer. Normalmente transcurren entre 5 y 20 años. ¿Vale? Entre una infección y el cáncer. Y después hay el aspecto de que al ser una infección de transmisión sexual, la administración de la vacuna antes del inicio de estas relaciones sexuales, esto puede generar, ¿no? Una percepción de bajo riesgo percibido por parte de los padres en el momento de administración de esta vacuna. En el año 2019 se publicó una revisión sistemática para determinar cuáles son estos determinantes de reticencia en 11 países europeos y se identificaron básicamente 10 categorías temáticas. Y se observaron, como podéis ver en esta imagen, mucha variabilidad entre los diferentes países. Por un lado, cabe destacar que las principales preocupaciones venían relacionadas con la información disponible sobre esta vacuna, tanto por lo que es la cantidad de información como para la calidad de la información, ya que no se consideraba o suficientemente clara o sesgada o bien también insuficiente. También por los posibles efectos adversos que podía causar esta vacuna, siendo importante mencionar que la mayoría de ellos eran efectos adversos que no estaban fundamentados y que carecían de una evidencia científica sólida detrás, que
lo respaldara, y también por la desconfianza en las autoridades sanitarias y los profesionales sanitarios. En un aspecto que antes ha estado mencionando también el doctor Martínez, ¿no? De que muchas veces hay una percepción de que hay una industria farmacéutica que oculta, ¿no? efectos adversos y que puede sesgar la introducción de estas vacunas en los programas de vacunación. Sin embargo, los dos factores que a priori se pueden considerar, ¿no? que pueden ser una de las causas principales de reticencia, como decíamos, ¿no? la baja necesidad de percepción o de riesgo, aunque está en estos 10, dentro de estas 10 categorías, ocupa el penúltimo lugar, ¿vale? Siendo realmente poco destacable de mencionar. Esta revisión también hace mención, ¿no? a cómo actúan, ¿no? estos diferentes determinantes según los grupos de población. Eh, Entre los adultos, lo que es más preocupante o la principal causa de reticencia son las barreras de acceso, hecho que comparten también con los adolescentes. Cuando se preguntó a los adultos jóvenes, las principales preocupaciones vienen relacionadas con los temas de información y la desconfianza en las vacunas. Cuando preguntábamos a los padres, la información y la seguridad son los que ocupan, ¿no? la principal causa de preocupación, mientras que cuando se pregunta a los profesionales sanitarios, estos sí que mencionan una baja necesidad de percibida o de riesgo en el momento en que se administra la vacuna y una preocupación sobre la seguridad de esta vacuna. Como veis, y como ya ha mencionado mi compañero antes, el problema de la reticencia es un problema que es complejo. No existe una solución única ni una solución que sea universal, que sirva para todos los casos, y se tiene que abordar de múltiples formas. Por esta razón es súper importante que mantengamos una monitorización periódica de las actitudes respecto a la vacunación, y no solo de las coberturas vacunales, pero también de las coberturas vacunales, para poder identificar de manera precoz descensos tanto en la confianza como en la aceptación, o tendencias a disminución de la confianza y la aceptación, para poder así diseñar intervenciones que sean específicas y que estén adecuadas a cada uno de los contextos, definiendo como contexto no solo un país o una región, sino también al grupo de población al que nos vamos a estar dirigiendo. En este sentido, hay un informe que se emite cada 2 años a nivel de la Unión Europea, que lo que monitoriza es esta confianza de las vacunas, preguntando tanto a población general como a profesionales sanitarios. El último informe se emitió en el año 2022 y mostró de manera generalizada que toda la confianza en todas las vacunas que se miran había disminuido en el periodo 2020-2022. Cabe destacar también que es un periodo, ¿no? donde hemos estado pasando una pandemia, y seguramente ha habido una influencia en este punto, pero esta disminución es una disminución que a priori, bueno, preocupa o alerta. Vale. A nivel de la población general, y por lo que respecta a la vacuna del virus del papiloma, cabe mencionar y cabe destacar que ha disminuido en este periodo la confianza sobre la importancia en 17 países europeos. Y cabe destacar, no obstante, que tanto España como Portugal, a pesar de ver esta disminución, es donde la población general considera que la vacuna frente al VPH es más importante, más segura, más efectiva y compatible con las creencias personales y religiosas de toda la Unión Europea. Por lo que respecta a los profesionales sanitarios, es importante mencionar que respecto a la vacuna del VPH, más de un 90% de los profesionales entrevistados decían que recomendaban la vacuna frente al papiloma, pero sí que es verdad que existe una variabilidad muy importante entre países. Por ejemplo, tenemos el caso de Luxemburgo o Malta, donde el 100% de los profesionales entrevistados afirman que recomiendan esta vacuna a sus pacientes, mientras que en Estonia es de un 81,2%. En el caso de España, mencionábamos, ¿no? que estaba dentro de los valores más altos de la Unión Europea. Vemos, ¿no? que la vacunación frente al papiloma se considera importante y segura en un porcentaje superior al 80%, pero hay una clara disminución, como podéis ver, desde el año 2020, donde estaba rozando el 90%. ¿Vale? Como novedad, en el 2022 se preguntó también por la efectividad y la compatibilidad, ¿no? con las creencias y los valores personales, y también se sitúa en valores por encima del 80%. Y en cuanto a la recomendación, aquí podéis ver, ¿no? la recomendación de todas las vacunas, ¿no? que se evalúan en este informe, y también se observa exactamente lo mismo. Estamos por encima del 90% para todas ellas, pero ha bajado la recomendación por parte de los profesionales sanitarios.
para poder intentar comprender y mejorar la reticencia a la vacunación es fundamental aprender y comprender las crisis que ya han ocurrido como lecciones aprendidas, ver cómo se han gestionado las crisis, cómo se han resuelto después de la gestión, para poder valorar, ¿no?, si esta gestión ha sido más o menos eficiente y qué impacto han tenido en las campañas de vacunación y en las coberturas vacunales. En Europa hemos vivido dos crisis de vacunación importantes, una en Dinamarca en el año 2013 y otra en Irlanda en el curso escolar 2016-2017. Ambas, ahora lo veremos, ¿no?, causadas por un factor bastante similar y ambas resueltas. Y a nivel mundial también cabe destacar la crisis que se ha vivido en Colombia, que aún se encuentra en proceso de resolución, y la crisis vacunal vivida en Japón en el año 2013, que aún no está resuelta. Vamos ahora a ver una crisis, una detrás de otra. En el caso de Dinamarca, la cobertura vacunal inicial en el año 2012, como podéis ver, era relativamente elevada, ¿vale? Se vacunaron muchísimas chicas con una cobertura de más del 90%. En el año 2013, un año después de que miráramos, ¿no?, esta cobertura del 90%, lo que se observa es que empieza a haber una cobertura mediática muy negativa, centrada en un efecto adverso que se intenta relacionar inicialmente con la vacunación, que es el síndrome de la taquicardia postural ortostática. ¿Vale? Como consecuencia de esto, aumentaron muchísimo las búsquedas en Google relacionadas con los efectos adversos de la vacunación contra el VPH y disminuyó de manera remarcable la cobertura vacunal. A raíz de estos casos, en el año 2015 la Televisión Nacional Danesa publicó un documental que se podría traducir como algo tipo Las niñas vacunadas, enfermas y abandonadas, como podéis ver, un titular ya muy sensacionalista. Y esto incrementó aún una bajada más grande de las coberturas vacunales, llegando hasta una cobertura del 44%. Esto generó que esta alerta del POTS fuera evaluada tanto por la Agencia Europea del Medicamento como por parte de la Organización Mundial de la Salud en 2015 y una nueva evaluación por parte de la Organización Mundial de la Salud en el año 2017, descartándose ninguna asociación con la vacunación. No obstante, esta evaluación y esta información de no relación no fue suficiente para que a lo largo del 2016 incrementaran las coberturas vacunales. Esto lo que llevó es que el gobierno iniciara algunas medidas para incrementar otra vez la confianza en la vacunación en esta población y creó básicamente una línea telefónica para que los padres pudieran hacer consultas sobre la vacunación y ser respondidas por profesionales sanitarios, y creó también una campaña tanto para profesionales, padres como alumnos sobre la vacunación y la prevención del cáncer de cuello uterino. Las coberturas vacunales actualmente en Dinamarca ya están recuperadas y se ve, ¿no?, que la recuperación de las coberturas es factible con una buena gestión, pero como veis, ¿no?, hemos pasado de unas coberturas muy altas de más del 90% a bajar hasta el 40%, demostrando que cualquier programa de vacunación, aunque sea exitoso, es vulnerable en cualquier momento. En Irlanda es un caso bastante similar. En Irlanda han ocurrido dos fenómenos. Inicialmente se tenía que iniciar el programa de vacunación en el año 2009, pero se decidió a nivel gubernamental posponer este programa de vacunación por la situación económica en la que vivía el país. En aquel momento, ¿no?, la prensa la prensa y los medios desencadenaron una gran cobertura indicando que el gobierno estaba desprotegiendo las niñas. Y como consecuencia de esta presión mediática, en el mes de mayo de 2010, el gobierno inició un programa de vacunación escolar para las niñas con la vacuna tetravalente administrada a los 12-13 años de edad. En todo ese periodo la cobertura vacunal fue elevada, llegando, ¿no?, hasta un máximo de 87% con pauta completa en el año 2000, en el curso escolar 2014-2015. Sin embargo, en el mes de noviembre-diciembre de 2015 se publicó un documental también que cuestionaba la seguridad de la vacuna, también en la televisión nacional, y esto tuvo un enorme impacto, comportando que en el curso escolar 2016-2017 la vacunación bajó hasta un 50% de cobertura y quedaron unas 15.000 niñas sin vacunar. Las principales preocupaciones que tenían los padres en relación a la vacunación eran temas de seguridad y los temas de información.
A partir del año 2016-2017 se creó en Irlanda una alianza para la vacunación contra el papiloma, que lo que era un conglomerado de diferentes organizaciones respecto o que tenían algún poder de influencia en cuanto a la vacuna del virus del papiloma, pero también, ¿no?, a nivel científico, a nivel mediático, para proporcionar información que fuera contrastada y así hacer campañas que estuvieran dirigidas tanto para profesionales sanitarios como para los padres y los adolescentes con información veraz sobre la vacuna del papiloma. Y rápidamente se ve ya que aumentan, ¿no?, las coberturas vacunales y ahora mismo ya están totalmente recuperadas, incluso por encima de las coberturas vacunales iniciales. El caso de Colombia sí que ya es un caso que difiere un poco de estos dos comentados. En Colombia la vacunación se inició en el año 2012 con un programa también de vacunación escolar en las niñas de cuarto grado que tuvieran más de 9 años, usando también la vacuna tetravalente. Inicialmente fue un programa muy exitoso, con coberturas vacunales de una sola dosis del 98% y de pauta completa del 88%, evitando una estimación de 4.300 casos y muertes por cáncer de cérvix. Convirtiendo también, ¿no?, este programa de vacunación en uno de los más exitosos del mundo. En el año 2014, a raíz de una campaña de vacunación en Carmen de Bolívar, se origina la crisis vacunal cuando 15 niñas de un mismo centro educativo padecen una serie de síntomas inespecíficos como taquicardia, dificultad respiratoria, mareos, parestesias. Este hecho tuvo una cobertura mediática muy importante y las coberturas vacunales cayeron en todo el país. No obstante, bueno, hasta llegar a un 5%, no obstante, se evaluaron, ¿no?, todos estos efectos adversos, se demostró que no había ninguna relación con la administración del fármaco, pero esto no fue suficiente para contrarrestar la campaña mediática que había habido. Como consecuencia, en el año 2015-2016, el gobierno colombiano suspende el programa de vacunación escolar, pero en ningún momento descarta la vacunación en el resto del país y mantiene un programa oportunista, mantiene la vacuna dentro del calendario vacunal y inicia una serie de acciones para mantener la vacunación y recuperar las coberturas. Se inician unas jornadas de vacunación que se llaman vacunatones, donde se establecen diferentes puntos, llegando hasta 3.000 puntos a lo largo de todo el país, en los que en unas jornadas que se realizan en diferentes momentos del año, las niñas de entre 9 y 17 años y los niños de 9 años de edad, independientemente del tipo de cobertura sanitaria que tengan, de sus procedencias, etcétera, se pueden recibir una dosis de vacuna tetravalente. Ay, disculpad. En Japón la crisis se inicia en el año 2013, se inicia muy rápidamente después de la introducción del programa de vacunación nacional que se realiza en abril del 2013 y se relaciona también con unos efectos adversos no confirmados que se llaman síndrome de donor regional complejo o CRPS. También estos efectos adversos habían aparecido de manera masiva en los medios de comunicación y esto lleva a que el gobierno inicie una medida que es suspender la recomendación de vacunación activa. Vale. Se realizan todas las revisiones, se valora, se descarta también en 2 ocasiones, tanto en diciembre de 2016 como en junio de 2018, por las autoridades competentes cualquier relación entre estos efectos adversos y la vacunación frente al VPH, pero esto no es para nada suficiente y Japón consigue llegar a unas coberturas vacunales de prácticamente el 0%. ¿Vale? Siendo de la cohorte de niñas nacidas en el año 2004, solo 55 niñas vacunadas de las más de 500.000 niñas que están en esa cohorte. Esto sitúa Japón, un país, ¿no?, ampliamente desarrollado, ampliamente pionero en muchísimas áreas, como uno de los países con una peor cobertura vacunal a nivel mundial. De esta crisis de vacunación, Japón aún no se ha recuperado. No fue hasta el año pasado, hasta el año 2022, que el gobierno volvió a recomendar activamente la vacunación contra el virus del papiloma humano. Esta crisis ha servido para
detectar muchos problemas a nivel, sobre todo gubernamental en Japón, sobre cómo se toman las decisiones, no solo a nivel sanitario, sino también a nivel de otras políticas, y ha generado la necesidad de adoptar la evidencia científica y la evidencia existente en otros ambos en el proceso de formulación de políticas. También ha puesto de manifiesto la necesidad de disponer de información veraz y de establecer estrategias comunicativas que sean efectivas para llegar y para transmitir la información desde la toma de decisiones del gobierno a los profesionales sanitarios y a la población general. Y ha permitido identificar agentes clave en todos los niveles y generar acciones que permitan la resolución de este problema, desde a nivel, ¿no?, del gobierno nacional hasta la población general, pasando por los medios de comunicación, los profesionales sanitarios, etc. En resumen, como hemos ido viendo, es un problema que es muy, muy complejo. El abordaje también es muy, muy, muy extremadamente complejo y no existe ni una solución que sea única ni que sea universal y que sirve, ¿no?, como fórmula mágica para resolver este problema. En la mayoría de las ocasiones, y esto lo habéis podido ver, ¿no?, en los ejemplos de crisis que hemos estado viendo, la evidencia científica no es suficiente para contrarrestar el efecto mediático y muchas veces, ¿no?, la causa de esta reticencia es una cobertura mediática que no está absolutamente fundamentada en ninguna evidencia científica. Todos los programas de vacunación son vulnerables, incluso el más exitoso. Y es importante y fundamental la monitorización continuada de tanto las actitudes frente a la vacunación como de las coberturas y hacer esfuerzos de comunicación, tanto a nivel de los profesionales sanitarios como a nivel de la población general, como también entre, ¿no?, los estamentos gubernamentales para hacer frente a este problema. Muchas gracias por vuestra atención y finalmente, bueno, mencionar que gracias a todo el trabajo que hacemos todos y cada uno de nosotros en las consultas y fuera de las consultas también en el ámbito de salud pública para fomentar la vacunación, podremos llegar a eliminar el cáncer de cuello uterino como problema de salud en este siglo. Muchas gracias. Muchas gracias, Xavier y Paula, por estas presentaciones que han sido muy interesantes y didácticas. A continuación vamos a proceder con las preguntas que podéis ya ir escribiendo en la sección correspondiente. Mientras tanto, me gustaría empezar yo misma y me gustaría que me contáis, por ejemplo, la vacuna frente al VPH tiene la característica de ser una vacuna que, al ser administrada, se administra en edad preadolescente por su relación con las relaciones sexuales. Entonces, me gustaría saber si creéis que este punto se debe abordar de forma diferente o se debe abordar como si se tratara de una vacuna normal y corriente. Bueno, como una general. Todas las recomendaciones han indicado que lo más útil es realmente tratar a la vacuna del papiloma como una vacuna más que se administra en la edad adolescente, pero que se podría administrar en otra edad y no hacer diferencias nada más allá de que previene una enfermedad que es potencialmente grave como es el cáncer de cuello uterino. O sea, tratarlo con total normalidad. De hecho, la vacunación a los 2 meses de edad incluye la prevención del virus de la hepatitis B, que es una de las enfermedades de transmisión sexual que hemos conseguido mediante la vacunación prácticamente universal disminuir su incidencia hasta extremos que no se pensaba. Y no hay ningún familiar que te plantee a los 2 meses de edad por qué le estás poniendo a su hijo o a su hija una vacuna para la prevención de una enfermedad de transmisión sexual. No es información relevante. Sí que es verdad que conforme el niño o el menor tiene más edad, las preguntas son un poco más capciosas, pero yo creo que es un elemento clave a la hora de abordar esta pregunta o esta reticencia cuando se plantea en algún momento determinado. Otra pregunta que tenemos sería, ¿no creéis que sería más óptimo mejorar, por ejemplo, las campañas generales de información a la población en lugar de abordar la reticencia a nivel individual? Sí, sí. O sea, está claro que en la consulta tienes que hacer acciones cuando tienes el paciente enfrente, pero que la solución seguramente no viene por el paciente individual, sino que son necesarias acciones a nivel de salud pública. Tanto la monitorización viene por salud pública, toda la vigilancia que puedes hacer respecto es por salud pública. Entonces, hay líneas generales que se tienen que abordar a nivel de la población general y a nivel de los medios de comunicación. El tema es que no hemos sido capaces, ¿no?, de generar a nivel informativo el bombo en los medios de comunicación
que generan las fake news. Entonces, hasta que como profesionales sanitarios o de salud pública no seamos capaces de generar este bombo informativo, siempre los reticentes a la vacunación tienen un peso y una fuerza, ¿no? No sé, Xavi, si quieres añadir desde el punto de vista más asistencial, ¿cómo lo veis? No, claro, nosotros podemos trabajar dentro de la consulta con el individuo, pero el peso específico en cómo se producen las reticencias vacunales a nivel poblacional, peso que recae claramente a nivel de salud pública. Tiene que haber un mensaje, o sea, se tiene que establecer un canal de información que yo creo que durante COVID, ¿no? Durante el principio de la pandemia de COVID, este canal se generó y se consiguió algo que nadie pensaba inicialmente, que fueron coberturas vacunales como en ningún otro país de Europa se habían conseguido. Este canal se consiguió, pero este canal poco a poco ha ido decreciendo básicamente porque la presión respecto a COVID ha caído y yo creo que no se ha hecho el esfuerzo suficiente como para mantenerlo activo para poder facilitar acciones comunitarias como las que comentaba Paula hace nada. No es tan noticiable el que una campaña de vacunación funcione como el que hayan 3 pacientes que tengan un efecto adverso súper raro y que se tengan que estudiar. Y con esto es algo con lo que todos nosotros, como profesionales sanitarios o como profesionales de salud pública, tenemos que ser conscientes de que los medios de comunicación tienen un conjunto de objetivos muy concretos, que la noticia no siempre pasa por lo que a nosotros desde el punto de vista de la salud nos preocupa. Y esto es un elemento clave para entender el cómo se generan estas fake news, cómo se transmite esta información y cómo a veces no tenemos los elementos de fuerza como para poder contrarrestar esta bola de nieve que se va creando. Gracias. Tenemos otra pregunta. Nos preguntan, ¿frente a qué vacunas se observa una mayor reticencia vacunal y por qué? Pues a ver, yo barriendo para casa, ¿eh? Con diferencia este año, o sea, otros años ha sido la vacuna de la gripe, este año es la vacuna de COVID, vacuna de gripe y vacuna de COVID. Por mil cosas, ¿eh? Pero uno de los elementos trascendentes es porque la percepción de riesgo que tiene la población, tanto desde el punto de vista del profesional sanitario como de la población general, ha caído. Era muy raro encontrarte al principio de la pandemia con alguien que te dijera yo no me vacuno. ¿Y por qué no te vacunas? Porque tengo clarísimo que no tengo riesgo de esta enfermedad. En cambio, ahora la percepción que se tiene del riesgo de la enfermedad y de la gravedad de la misma condiciona que la reticencia vacunal a esta infección ahora mismo, para mí, desde nuestro punto de vista, es la que está llevándose la palma. Y es difícil, a pesar de que tengas argumentos científicos, poder contrarrestar esta percepción, ¿no? Este elemento que condiciona hacia dónde va la reticencia vacunal del paciente o del profesional. Nos pregunta también si es usual encontrar un patrón de personas que, además de la reticencia en la vacunación, tienen ideas preconcebidas o escepticismo más general hacia autoridades, medios de comunicación y, en ese caso, cómo se aborda este tipo de gente. Bueno, si recordáis en la presentación, ha habido un momento en el que hablábamos del espectro de la reticencia, ¿no? Sí que todos tenemos en mente cuál es el perfil de la población que extrema esta reticencia vacunal hacia el rechazo vacunal. Como comentaba previamente en la presentación, intentar abordar el rechazo vacunal en la consulta a veces genera un nivel de frustración y una ineficiencia en las actividades que se desarrollan que no lleva a determinados sitios positivos, ni para el paciente ni para el profesional. Este perfil al que se alude en la pregunta, que es un perfil que todos nosotros más o menos tenemos estructurado quién es, ¿no? Quién tiene un conjunto de creencias más alejadas de la salud tradicional, ¿no? De la salud pública establecida como tal, es absolutamente ingobernable a la hora de poder moverlo de sus creencias. No tiene demasiado sentido en este caso, desde mi punto de vista, ¿eh? Lo importante es entender la posición, entender y que la persona asuma cuál es el conjunto de riesgos que están establecidos con esta decisión y continuar para el siguiente. Es absolutamente ineficiente entrar en una disputa porque nosotros básicamente en nuestra disputa podemos utilizar argumentos científicos, pero son argumentos científicos que para la persona que tenemos delante no tienen ningún tipo de peso. No sé si estás de acuerdo, Paula. Sí, totalmente. Respecto a la vacuna frente al VPH, ¿cuál es
el elemento que genera más reticencia? ¿Hay alguno que se haga más destacable? Yo creo que es sobre todo la percepción de necesidad, ¿no? Lo que pueden expresar los pacientes, pero también creo que en los últimos años ha habido un cambio de patrón y que sobre todo por lo que se ha trabajado, ¿no? A nivel informativo, de que no solo afecta al cáncer de cuello uterino, sino que también los chicos estaban afectados, ha crecido muchísimo el valor, el número de hombres, ¿no? Que se interesan por esta vacunación. Y en este informe que os presentaba de 2022, una cosa que se menciona es la percepción de los hombres respecto a la vacunación, la importancia de la vacunación del virus del papiloma, ¿no? Que mencionan que ha aumentado muchísimo la percepción de necesidad tanto para ellos como para las mujeres, mientras que para las mujeres la percepción de necesidad ha bajado. Esto me parece que es algo un tanto curioso. Pero sobre todo es el tema de la relación entre el VPH como infección de transmisión sexual. Cuando sacas el tema de la infección de transmisión sexual y informas de que la prevención es para un cáncer, las reticencias básicamente se eliminan, ¿no? No sé, Xavi, si quieres añadir algo. Vale, entonces, otra pregunta que tenemos es, se ha hablado de la reticencia vacunal, pero claro, de cara a la población general. Pero ¿cómo podemos abordar la reticencia vacunal en profesionales sanitarios? Cuando ya es incluso el propio pediatra o el propio médico de familia que no está a favor de la vacunación. ¿Es únicamente un tema de formación o hay alguna otra estrategia que se pueda seguir? O sea, a nivel internacional hay diferentes tipos de estrategias. Hay algunas que tienen más que ver con acciones punitivas, pero no estamos en ese entorno actualmente. Yo siempre abogo por el mismo elemento. El elemento, igual que el elemento clave para entender cómo somos nosotros ahora, tiene que ver con nosotros a nivel infantil. El elemento clave para entender cómo es el pediatra ahora o cómo es el internista ahora o cómo es el preventivista ahora tiene que ver con su formación previa. Entonces, claro, es bastante curioso que hablemos ahora, después de habernos especializado en la reticencia en vacunas, igual que se puede hablar de la reticencia en fármacos o de la reticencia en intervenciones quirúrgicas, pero durante la carrera nadie nos ha hablado de todo esto. Yo creo que el elemento clave para entender hacia dónde queremos que vaya el profesional sanitario tiene que empezar por las facultades, tiene que empezar por las universidades, no solamente a nivel del facultativo, sino todo aquel profesional sanitario que esté vinculado con la atención tiene que tener claro que hay un espectro de decisión del individuo y qué es lo que nos puede ayudar a condicionar o a ayudarle a tomar las mejores decisiones para su salud posible. Es un cambio total de paradigma de donde veníamos, ¿no? de donde la salud era una cosa que imponía el facultativo o la enfermera al paciente, a la situación en la que nos encontramos actualmente, que el paciente está hiperinformado y lo que tenemos que hacer es ayudarle a entender qué de esta información es trascendente. Y eso tenemos que empezar con los profesionales que están a nivel de las facultades, desde mi punto de vista. Y ya por último, y así ya iremos cerrando, nos preguntan si existe evidencia de reticencia en pacientes inmunodeprimidos. Que claro, son la población que estarían como más a riesgo. Reticencia en todas las poblaciones. Lo que sí es verdad es que el paciente inmunodeprimido, cuando llega a la consulta del especialista en vacunas o cuando llega a la consulta del médico de familia para recibir las vacunas, acostumbra a haber tenido información de sus facultativos tratantes, ¿no? Y se ha hecho una labor bastante intensa en los últimos años de intentar concienciar a los profesionales sanitarios que atienden a estos pacientes de la importancia de la vacunación. Como en todos los sitios hay diferentes rangos, ¿no? Pero yo tengo la percepción, al menos en los últimos años tenemos una percepción de que el paciente inmunodeprimido ha disminuido el nivel de reticencia en general para toda la vacunación. Es más consciente de en qué momento del espectro se encuentra y cuál es la información necesaria. Y en eso hay una gran labor por parte de los facultativos especialistas que los tratan previamente. De acuerdo. Bueno, pues yo creo que con esto terminamos el turno de preguntas. Quería comentar que hay varias preguntas que se relacionan con los beneficios de la vacunación. En este caso, comentaros que hay un curso dentro de la plataforma de oncología en el que se abordan se abordan todos los temas de la vacuna del VPH y especialmente hay varios dedicados a la eficacia y a los beneficios de la vacuna y que creo que podría ser interesante para los participantes que han hecho estas preguntas.
Bueno, pues entonces, para finalizar, entonces quería agradecer el interés y la participación de los participantes. Esperamos que el seminario haya sido de vuestro interés y que os haya resultado muy provechoso. En breve os avisaremos sobre cuándo el certificado estará disponible. El vídeo de esta presentación queda colgado en el canal de YouTube de Oncología, así como en el aula virtual del seminario en la web de Oncología también. Y por último, ya aprovechar para comentaros que para el año que viene está previsto el inicio de un nuevo curso en oncología, más específicamente en mitos y seguridad vacunal. Os mantendremos informados. Buenas tardes y felices fiestas.